Bienvenido a los Misterios de Irán. Estamos transmitiendo desde el Golfo de México para toda América Latina, el sur de Estados Unidos y también, ¿por qué no?, hacia otros países en donde usted pueda entendernos y también comprendernos. Señores, les recuerdo que aquí tratamos lo más objetivo que se pueda los diferentes misterios que existen en el mundo, que han ocurrido, que están ocurriendo y que probablemente van a ocurrir. Tenemos una visión con los pies en la tierra, pero la mente en el cielo. Nunca las dos cosas en un solo sitio, si no estamos perdidos. Así es que recuerde usted muy bien, pies en la tierra, mente en el cielo. Nunca las dos cosas en un solo sitio. Hoy iniciamos con algo muy interesante. Usted sabe muy bien que se han encontrado diferentes piezas, incluso antiquísimas. Si hablamos de América Latina, estamos hablando de piezas prehispánicas, como el Quetzalcóatl, que tenía un rostro ario, tenía un perfil de una persona de Europa. Sí, y también encontramos al Viracocha. ¿Quiénes eran estos que guiaron a pueblos? ¿Quiénes eran estos realmente? El Huitzilopochtli, que guió al pueblo azteca, desde allá, desde entre la zona de Texas y New Mexico. ¿Quiénes eran estos que guiaron, que de pronto descendían del cielo en luces y se iban, partían, ya sea en el mar, en una luz, y ya sea en la tierra, que guiaban a pueblos enteros y siempre les daban una cierta misión y elegían a un profeta? Siempre hay un móvil, siempre hay un arquetipo. Ellos han estado aquí, estos seres que vienen del cielo, que les han denominado ángeles, que les han denominado arcángeles, pero a veces la gente ni siquiera sabe lo que dice. Etimológicamente vamos a comprender, ángel proviene del griego, que significa mensajero. Arcángel es una palabra compuesta por dos palabras que se unen, y también proviene del griego. Arcus quiere decir caja, o algo que puede ser transportable. Mensajero del arca. Entonces hoy comprendemos mensajero del arca, arcángel. Hoy podemos descifrarlo como extraterrestre, aquel que viene del cielo, aquel que se desprende de una nave. Arcángel. Ellos ven y le decían, es una arca y es un ángel. Nada de misticismos, ni seres sobrenaturales, ni seres con alitas. Pues probablemente porque los veían volar, levitar. ¿Y qué es lo que nosotros al menos podemos compaginarlo, compararlo en la antigüedad? Pues con las aves. O sea, aquí no es de meter tantas ecuaciones matemáticas ni de algoritmos. O sea, así de fácil. No conocían la tecnología. Entonces lo veían y lo compaginaban, lo relacionaban de acuerdo a sus conocimientos, a sus filtros mentales que tenían y que eran pues aún escasos, eran primarios, eran escasos. Faltaban muchos conocimientos tecnológicos. ¿Y cómo pudieron haber construido esas gran pirámides que se encuentran incluso con medidas perfectas? Algunas medidas que malamente entra una navaja de afeitar entre una losa y otra. El metro teotihuacano, escuche usted muy bien, es una de las medidas más perfectas que se encuentran en el mundo. El metro teotihuacano. ¿Cómo construyeron esto? ¿Cómo construyeron estas pirámides? ¿De dónde vino todas estas calaveras de cuarzo?
talladas con una perfección, con una simetría. Aparte sabemos que el cuarzo es un comunicador, también puede recibir y puede comunicar vibraciones. ¿Serán memorias? ¿Serán memorias realmente como ahorita nosotros tenemos memorias en las PC o en los dispositivos? ¿Será que están recibiendo esa información o tienen algo ahí que nosotros podemos decodificar? Todo esto nos dice que en el pasado existieron otras humanidades o seres que vinieron de las estrellas y comulgaron con los hijos de los dioses, como podemos leer en algunos Génesis por ahí. E hicieron el hombre de la arcilla, como dicen el Popol Vuh, el Chilam Balam, el Shubayel. O sea, todo eso se encuentra ahí, en los éxodos, en los Génesis. Y en los éxodos también los podemos comparar del uno a otro. Los incas guiados por un tal ser que vino del cielo, un viracocha. Los mayas, bueno, con otros, que son unos gemelos por ahí, pero también venían del cielo. Uno le daban ciertos poderes destructivos y otros constructivos. Pero todos estos era una avanzada tecnológica proveniente de ese espacio profundo. Así que también los aztecas, otro. Y allá en Europa también existen todavía construcciones de una avanzada que tenía incluso pirámides. Allá sí, en Europa. No estoy hablando exactamente del centro de Europa, sino tirándole más al este. Allá. Hay que recordar que blancos, rubios, con ojos azules existieron en el pasado, pero estamos hablando con nativos, e incluso en América. Bueno, son muchas las ocasiones en las que hemos hablado de la cultura chachapoyas. Escuche usted muy bien y chéquelo, porque aquí en este programa solamente son flashazos para que usted vaya y también investigue. Dijera un gran investigador ecuatoriano, Jaime Rodríguez, no lo crea, tampoco lo niegue, investigue. Los chachapoyas, y por supuesto de los habitantes, no los actuales, sino los primigenios de la isla de Pascua. Bien. Ahora, ¿qué tienen en común estas etnias? Fíjese, de los primeros sabemos que jamás levantaban edificios por debajo de las nubes. Vuelvo a repetir, De los primeros sabemos que jamás levantaban edificios por debajo de las nubes. Sus ciudades siempre estaban en el umbral, cheque usted, de 3000 metros, y de ahí su denominación de hombre de la niebla. Auténticas fortalezas que coronan las montañas y que rozan los cielos en los Andes ecuatorianos y peruanos, porque estaban convencidos de que más abajo habitaban demonios de piel cetrina y que tenían un corpus de creencias que en nada se parecía al de los pueblos que los rodeaban, porque en ese mismo tiempo el Inca, que era quien dominaba, pues simplemente esta parte del mundo, adoraba a un tal dios llamado Inti, el sol que le daba vida y que hacía florecer las cosechas, al margen de los dioses menores que habitaban en las montañas y a los que llamaban Apus, repito. Y sin embargo, decía el cronista Antonio de Calancha, que estos indios que habitaban en montañas adoraban una estrella que ellos llaman Chuquichincae. Repito, ellos adoraban una estrella que se llaman Chuquichincae. Y al igual que ocurre en la gran ciudadela del altiplano boliviano, que es el Tiahuanaco, bueno, aquí también podemos observar la presencia de puertas, entre comillas, puertas que conducen al vacío. Cuentan los cronistas
que eran utilizadas para sacrificar a los escogidos que eran arrojados al mar de nubes para saciar la ira de esos dioses, porque al mar de adorar a las culebras y al ave Kuntur, que era su dios principal, había otros que venían de las estrellas. Quizás en Tiahuanaco no se llevaron a cabo esos sacrificios, pero de lo que no hay duda es de que la Puerta del Sol, sí, la Puerta del Sol que se encuentra en Tiahuanaco, fue utilizada. Así lo advierten los mitos, entre comillas, vamos a ponerle mitos entre comillas, para que de un tiempo pretérito los dioses viracochas accediesen desde su mundo al nuestro para controlar simplemente al ser humano, como siempre suele ocurrir, o se les desbocara, o sea, tener un control de este jardín, el jardín que probablemente ellos sembraron en eones. Volviendo a nuestros protagonistas, es probable que en este entorno de los pueblos de hombres no demasiado altos, morenos y de piel oscura, como los mochicas, los incas, los nazcas, uno de los puntos más extraños a añadir a la ya de por sí extraña forma de vivir de los hombres de la niebla, estos hombres que habitaban en las alturas, a más de 3000 metros de altura, o sea, mínimo. Queda en evidencia con esta cita del cronista Pedro Cieza de León. Dice lo siguiente: los chachapoyas, sus indios blancos, escuche usted muy bien, los chachapoyas son indios blancos de una hermosura digna de soberanos, con unos ojos azules, los cuales son más blancos de piel que los mismos españoles. Eso menciona Pedro Cieza de León. Pero él se pregunta, ¿de dónde procedía aquella gente? ¿Cuándo decidieron aislarse en las cumbres de las montañas? ¿Por qué sus mitos no hablan de ningún lugar de procedencia? Como si ese recuerdo se hubiese borrado de manera rotunda. Simplemente nosotros no lo sabemos, señores. Pero si acudimos a la estadística para encontrar otro similar, de cuyo pasado apenas pues si hablen los mitos, únicamente podemos hablar de uno, que es el Rapa Nui, o la isla de Pascua. Mire, cuentan quienes acompañaron a Jacob Rowan el 6 de abril del año de 1722, que el almirante neerlandés y los suyos se quedaron pasmados, atónitos, al pisar aquella pequeña isla en mitad del Pacífico, y no precisamente por las inmensas estatuas de piedra que parecían crecer del suelo volcánico, sino por los rasgos de quienes curiosos salieron, ¿sabe qué? Salieron a recibirles, porque aquellos hombres y mujeres que nada tienen que ver con los actuales, independientemente de ir vestidos con pocos ropajes, de lucir coloridos tatuajes, o de tener las orejas deformadas por cuestión ritualesca, además tenían rasgos, cheque usted, rasgos indoeuropeos. Eran de piel blanca, eran barbados. Los indígenas americanos son lampiños. En algunos casos sus ojos eran claros y su cabello rizado, en ocasiones rubio, e incluso de color pelirrojo. Y al igual que los chachapoyas, independientemente de que las estrellas tuvieran una importancia capital en su corpus de creencias, representaron con sorprendente cantidad de detalles aquellos que venían del más allá del océano, los hombres pájaro, una suerte de semidioses, a su vez controlados por el gran dios Make Make. Y esto es todo un misterio, señores. Vámonos hasta la República de Paraguay, allá en el cono sur de América. Se encuentra Danabel, nuestra corresponsal de los misterios de Irán, porque seguramente nos trae un testimonio muy importante de lo que ha estado ocurriendo o de que ella vivió allá. Ella es nuestro nexo con el Brasil. Ella es Danabel, directamente desde Ciudad del Este, en Paraguay. Bienvenidos a la audiencia del programa Los Misterios de Irán. Yo aquí desde Paraguay, de Ciudad del Este, con ustedes, Danabel,
soy corresponsal, como que estoy também na fronteira, sou também corresponsal de Brasil. Então, meus amigos brasileiros, sejam bem-vindos a um programa mais de Los Misterios de Irán con nuestro amigo René Irán. Hoy quiero tocar el tema del río Paraná. Queda aquí a unos, un kilómetro, creo, hacia abajo, cerca de mí, donde yo vivo. Y el río Paraná divide Brasil y Paraguay. Más hacia la frontera, más hacia unos cuantos kilómetros ya está Argentina. También está ahí Puerto Iguazú. Y también en la frontera aquí con Brasil está la ciudad de Foz de Iguazú. Y en el río Paraná suelen haber avistamientos de ovnis. Yo por mí misma estoy hablando, ya vi varias luces entrando y saliendo del río Paraná. Muchas naves vinieron, quedaron también encima del río Paraná y sacaron agua, lo que sea, algo del agua sacan. Yo creo más que es un portal en el río. Y ese lugar también es muy fantasmal. Por eso yo creo que quedan más las almas cuando se van y se suicidan las personas en ese lugar. Ellas quedan atrapadas en alguna parte de la dimensión de ese río, no sé, pero siempre se escucha, siempre se le graba también. Hay muchos reportes de personas así que desaparecen en el agua, ¿verdad? Que ya no se encuentran ni su cuerpo. Muchas personas que quedaron ahí. Pero el tema de hoy es ufología, ¿no? En el año 1998. Bien, ahorita continuamos con Danabel. Bien, seguimos con este interesante relato de Danabel desde Ciudad del Este, allá en el Paraguay. En ese año tuve un avistamiento de una luz, una esfera. Ella se posó encima de mi casa, en la ciudad de Ciudad Presidente Franco. Y ella quedó ahí, tipo observándome. No sé, yo me sentí observada porque estaban en el jardín de la casa de noche. Creo que eran unas las 11 de la noche. Y yo estaba adolescente y me estaba fumando un cigarrillo a escondidas. Ahí cuento toda la verdad, ¿no? Entonces, en esa luz cuando baja, ella me alumbra, con la luz que tiene así me alumbra y yo entonces la diviso mirando hacia arriba y veo esa luz tan linda. Es un pequeño sol que tenía un movimiento así raro de... No sé cómo explicar, es solamente ustedes, si ustedes ven, van a saber qué es. Bueno, entonces unos minutos, 5 minutos más, comienza a moverse y se va encima de la casa para irse detrás de la casa, ¿verdad? Entonces yo paso la casa para irme por la puerta de atrás. Abro la puerta de atrás y veo cómo se va, cómo ella va al trayecto hacia el río. Y nosotros teníamos un portón grande en el fondo. Yo fui corriendo porque quería ver dónde se iba esa luz. Yo vi que ella se iba hacia el río, pero no pude ver cómo entró, ni a dónde fue, ni cómo quedó, porque había árboles. Entonces los árboles la taparon. Y entonces ahí quedó, ¿no? Eso fue en el 98. El mes no recuerdo bien, pero fue espectacular. Nunca voy a olvidar ese avistamiento, esa visita, no sé, fue muy de luz. Y así, se fue la primera vez que yo vi algo que entró y salió del río, o quedó cerca del río, o lo que sea, ¿verdad?
Pues muchas veces así ya me contaban las personas que veían cosas que de repente aparecían y desaparecían encima del río, ¿verdad? Que siempre eran luces o como un flash así, ¿no? Y antes no había cámaras, no había celulares para estar grabando toda la hora todas esas cosas. Y entonces, bueno, quedó así, pasaron los años y tuvimos otro avistamiento y también encima del río Paraná. Y era una nave así, tipo un colectivo, que tenía una luz intensa hacia atrás, tenía así una luz de fuego. Era un colectivo que salía fuego detrás, algo así, que iba enfrente, atrás, arriba, abajo, todo cerca ahí del río, y después se puso encima del agua y ya no se ve, no, o sea, todos los vecinos salimos a mirar y ya no se entendió qué es lo que pasó ahí, porque había luces grandes, de repente tenía flash, de repente tenía así, y creo que se dio cuenta que nosotros ya la estábamos mirando entre mucho, porque era encima de una losa de 2 pisos de un departamento, y todos los que vivían en ese pequeño edificio vimos esa no era pequeña, no, era más o menos en tamaño de un bus, y esa nave subió arriba, intentó camuflarse en una de las nubes que estaban pasando, porque estaba medio nublado, y escuchamos el motor, tenía un ruido, algo de rotor que no sé cómo explicar, pero nunca más escuché ese ruido. Más o menos se escucha en algo que, no sé explicar el ruido, es algo que se da la vuelta rapidísimo, ¿entendés? No, algo así. Bueno, esa vez entre muchas personas, tampoco pudimos grabar. Expliqué, fue creo que en el año 2007, creo que fue en esos años. Había cámaras, pero muy poca resolución, no tanto. Y así, bueno, en estas épocas así hay muchísimo avistamiento de luces que bajan rapidísimo, pero en un piscar de ojos, así en abrir y cerrar los ojos. Luces que caen del cielo y entran en el río. Son personas que viven cerca del río, que están, a veces queremos mirar el cielo, no podemos dormir, dejamos la ventana abierta y entonces empezamos a mirar. Ahí yo estuve con personas que aseguran ver esas luces bajando en alta velocidad y entrando en el río Paraná. Si pudiéramos tener así cámaras perfectas, vivir enfrente del río Paraná, con vista al río Paraná, yo dejaría esa cámara prendida toda la noche. Aseguro que sí o sí ha de grabar algo, ¿verdad? Pero como que no tengo esa vista, me conformo con los relatos de las personas que están viviendo aquí también cerca de mí. Personas normales, personas que no creen en ufología, personas que algunos son muy religiosas y dicen eso, pero para ellos todo es divino, para ellos todos saben cómo es el tema de la religión, ¿verdad? Qué interesante. Ahorita continuamos con Danabel. Es interesante todo esto que nos está relatando sobre el río Paraná, porque hay datos sobre este río que divide Ciudad del Este, Paraguay, con el Brasil. Ahí, gracias a Danabel, me he dado de conocimiento, de enterado, de que hay actividad muy grande en toda esa zona, desde el Brasil. Ya sabemos muy bien que en Brasil también han ocurrido cosas tremendas en el Brasil, tremendas. Pero ahí en el río Paraná me ha puesto al día Danabel. Vamos a continuar con Danabel en este enlace hasta Ciudad del Este.
allá en la bella Paraguay, en esa gran Paraguay, y sobre todo esa gran ciudad, Ciudad del Este, valga la redundancia. Vamos a escuchar a Danabel. Bueno, el río Paraná, al lado paraguayo, hasta podemos ir, bajar y todo así, no tenemos costanera todavía. El gobierno está muy frágil en esa parte y no nos da una costanera para nosotros, aunque sea disfrutar de nuestro río, ¿verdad? Pero es algo ahora mismo muy, no así muy peligroso, pero es peligroso. No podemos ir a dejar una cámara ahí porque no va a amanecer más, ¿entendés? Y entonces optamos en estar arriba, esperando desde un edificio, todo, algún día sí, otro día no, en lo que se pueda grabar algo. También el río Paraná cuenta con historias fantasmales, como conté cuando estaba empezando el audio. También hay videos de personas que grabaron fantasmas estando así en pescas, en lo que sea, ¿verdad? Porque ahí se puede hacer pesca. Y esos materiales deberíamos juntar y mostrarle. También algún día lo voy a hacer con ustedes. Y estos relatos así de ufología pasan por todo el mundo. Ahora mismo, por ejemplo, después del 20 de julio, mucho avistamiento, muchos despertares también por personas que jamás escuché, jamás oí decirles a ellos algo de ufología. Ellos también están avistando, grabando, fotografiando ovnis. Entonces cada día va a haber más despertar y cada día seremos muchos así, personas como nosotros. Hablar, por ejemplo, de ufología a mí siempre me emociona mucho, porque es el único que yo pido siempre, que todas las personas seamos todos iguales, todos despiertos, todos más inteligentes y todos por la verdad. No estoy en contra de nada de las religiones ni nada, pero la verdad debemos despertar de esas cosas mundanas, porque esas cosas fueron creadas por gentes como nosotros, hombres, personas, y ya estamos en una otra era, en la era del despertar de la conciencia, de la luz del alma. Entonces podemos estar libres de eso, podemos ser uno solo, podemos estar más unidos, no desigualdades, no pobreza, no riqueza solamente, riqueza para todos si es posible, pero no de dinero, más así de abundancia, más de comida, más de abrazos, más de esas cosas que necesitamos realmente. Cuidar de nuestra naturaleza, principalmente cuidar de nuestra naturaleza. El río Paraná es nuestra naturaleza aquí de Paraguay, y para mí sería emocionante ver un portal en medio de ello, del río Paraná, un portal. Imagínense, todos vendrían a mirar, todos vendrían a visitar Paraguay para saber dónde está. Yo también quisiera saber dónde mismo está, y algún día lo demostraré. Algún día mostraré para nuestro programa. Y bueno, esto fue todo por hoy, ¿no? Pero volveré. Y disculpe la ausencia. Es que el estudio, el trabajo, ya saben, nos carcome un poco, pero estamos volviendo. Más relatos, más historias con ustedes. René Irán, gracias por el espacio. Oh, muchas gracias a ti, Danabel. Excelente lo que nos has narrado hoy. Y sí, esperamos que estés más constante con nosotros, por favor. Porque es una zona muy activa en todo el factor extraterrestre. Y sabemos muy bien que en muchas partes del mundo, pero nos hace falta más Skywatchers, más observadores, más objetividad en el asunto. Hay mucho subjetivismo en esto.
Hay muchas personas que se disparan de pronto con ciertas gente que cae en el pica el anzuelo de que la avientan algunos turistas ufológicos que se dedican a estar sacando dinero a la gente que le gusta este tema. Es igual que algunas religiones. Algunos entran en los feligreses y los ponen a construir templos. Algunos hasta se matan construyendo sus templos porque no son ni tan siquiera ingenieros ni albañiles, pero agarran a los mismos feligreses para construir tal. Y yo puedo nombrar cuáles, pero no quiero entrar ahorita en esa polémica. Pero no se aprovechen, por favor, de esa gente que va de buena fe, mercaderes de la fe, yo les llamo, o sea, se les llama también. Pero bueno, también existe los mercaderes de la ufología, que se dedican a chuparle hasta el último centavo y cobran hasta en euros los tours, las meditaciones, 5 días en hotel. ¿De cuántas estrellas? ¿De 5 o de 4 lo quiere? ¿Va a querer meditación 2 días o meditación con firma de autógrafos del que va a ser el profeta, el guía? Tantas cosas que yo escucho que uno dice, ¿hacia dónde vamos con esto, por favor? Ya hemos hecho de este mundo un mercado y todavía lo hacemos dentro de la ufología, dentro de estos temas que son serios, que hay muchas cosas de qué hablar, como para que todavía estar haciendo el turismo ufológico, por favor. Y bueno, yo lo recuerdo que el día 20 de julio ya pasó, no pasó absolutamente nada. Muchos decían que bueno, es que fue una cosa que también sacaron tanta cosa que se iban a hacer contacto porque el chico visionario, pues sí, tal vez lo pudo haber, no sé, dice Viviana Bryson, exactamente, dice que pues, no afirmó eso, él no afirmó de esos avistamientos masivos. O sea, ¿cuándo lo dijo? Pues realmente no lo dijo. O sea, se inventan cada cosa y lo van pasando en cadena, uno tras otro. Y recuerde, cuando un chisme pasa de una boca a otra, se va transformando y termina en otra cosa. Y eso ha ocurrido a través de toda la historia. Cuando aquellos escribas vieron algo y de pronto se lo cuentan a otro y se lo va cambiando, y el otro le va exagerando, y el otro le va exagerando, y el otro le va quitando un poco, y el otro le pone otra cosa, y el otro lo va acomodando según el filtro, y termina todo con otra intención. Bien, continuamos aquí en Los Misterios de Irán. Bien, tuvimos un pequeño problemita, no sé qué pasó con la red, no con la mía, sino con la red de internet, donde yo recibo la corresponsalía de algunos países que nos envían, de Argentina, de Bolivia, sus corresponsales. Algo ocurrió con la telefonía, pero no hablo de mi móvil, sino de la telefonía de la que da el servicio. Algo ocurrió, así es que algunos no van a salir corresponsales porque algo está ocurriendo con la telefonía, pero hablo de la compañía. Vámonos a algunos datos ufológicos. Recuerde usted que es muy importante tener estos datos que han venido ocurriendo a nivel internacional desde, pues incluso el ejército, ¿no? Mire, vamos a citar algo, tipo de humanoides. ¿Cómo son los humanoides? Usted se ha preguntado. Muchos dicen, bueno, hablan de humanoides. ¿Cómo son realmente? ¿Cuántos tipos de seres han sido observados? ¿Qué altura tienen? Estas y otras muchas preguntas han sido objeto de numerosos análisis estadísticos, algunos de los cuales se basan en sucesos amplios. Pero, ¿cuántos casos de encuentros con humanoides existen? Mire, no hay una cifra definida, pero con toda seguridad hablamos de miles de episodios conocidos
de este tipo. Fíjese usted que tan solo en España el investigador JJ Benítez, ya muy reconocido, ha recogido pues 4 centenares de sucesos de estas características, divulgando algunos en sus obras como La punta del iceberg y La quinta columna. Sirva como dato que algunas estadísticas estiman que casi 1 de cada 5 encuentros cercanos con ovnis incluye la presencia de los tripulantes, lo cual le convierte en una manifestación propia e inherente al fenómeno y en absoluto marginal, Así es que así lo han entendido algunos investigadores que no han dudado en simplemente en informatizar los datos de encuentros con humanoides para buscar parámetros y pautas. Los ufólogos Jader Pereira, James McCampbell y Eric Searcher analizaron, entre otros temas, la estatura de estas entidades. Bueno, existe dato que tiene un interés primordial, porque la gran variedad de testimonios que existen apunta a un espectro de alturas extremadamente diferentes, con porcentajes significativos tanto de humanoides altos como diminutos. Es una característica que no se da en los humanos de forma tan extrema. Porcentualmente, el número de humanos de una estatura diminuta o de proporciones elevadas de incluso 2 metros o más, ¿no? Veamos a continuación algunos resultados de cada una de las investigaciones de los 3 expertos anteriormente citados. Por ejemplo, Jader Pereira muestra 230 casos. Seres de hasta de 1,60 metros de altura son el 63% de los casos. Humanoides entre 1,60 y 2 metros de altura son el 22% de los casos. Más de 2 metros de altura, el 15% de los casos. En el caso del investigador James McCampbell, muestra 217 casos de encuentros con humanoides. Seres de 1,60 m de altura son el 53% de los casos. Seres de 1,60 m a 2,50 m de altura son el 39% de los casos. Más de 2,50 de altura, o sea, seres muy altos, 6% de los casos. De 217 casos de James McCampbell. O sea que estamos hablando que hay más seres humanoides pequeños, los que se han podido observar, que los otros que son de estatura media o muy altos. También tenemos a Eric Searcher, muestra 164 casos solo en Francia. Seres humanoides de 1,60 de altura, 64 de los casos. Seres de 1,60 m a 2 metros de altura, 24% de los casos. Más de 2 metros de altura, el 12% de los casos. Bien, vámonos con otro corresponsal. Bien, vámonos hasta Argentina. Ya se encuentra Ángel Cersósimo. Bienvenido, Ángel Cersósimo. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Acá Ángel Cersósimo de Buenos Aires, Argentina. Hoy quería comentarles algo. Carl, después de haber tenido esas marcas por ese ser, fue analizado no solamente médicamente, médicos, radiografía, análisis de sangre y todo lo que se pueda estudiar, sino que también se le sacó unas placas con la cámara Kirlian. Para los que no saben qué es la cámara Kirlian, quiero indicarle que se denomina cámara Kirlian a una cámara capaz de plasmar en una imagen el efecto de corona de cualquier objeto u organismo, es decir, que todos lo tenemos. Se aplica en un campo electromagnético sobre una placa. Esto fue inventado en el año 1939 por una pareja de apellido Kirlian, justamente, que era Valentina y Senjo Davinovich Kirlian. Esto fue inspirado en Tesla, en su campo electromagnético
de alto voltaje. Carr se le tomó algunas placas con esta cámara Kirlian, se hizo un diagnóstico. ¿Qué es lo que pueden ver ustedes? Lo que ven es un centro negro, algunas partes rojas, otras medias naranjas, y se ven como unas gotas blancas que van hacia el centro. Bueno, su estado en ese momento, según lo que pude leer, que tengo yo en mis manos, todo el diagnóstico, estaba alterado. Lógico, como una persona adolescente no va a estar alterado después de haberle pasado eso. El diagnóstico no es muy grato, pero yo pude hablar con una de las personas que le hizo eso. Yo justamente tuve una reunión con él donde me mostró las fotos que yo tenía, que tengo más bien, y me dice, ¿ves este centro negro? Sí, le digo. Bueno, todo lo que es negro, lamentablemente, puede ser ira, puede uno que está mal, puede ser porque no encuentra una solución a algo, pero hay algo más. Todas esas gotas que ven que va hacia el centro, es como un organismo que quiere meterse. Le digo, ¿es para tanto? Sí. Ese era el estado alterado total que tenía. Él le sacó varias de esas fotos que yo tengo en mi poder. El diagnóstico mucho no lo quiero aclarar, tengo en mis manos justamente el diagnóstico, pero bueno, una persona que le ha ocurrido lo que le pasó no puede estar muy contento, que digamos, y tampoco un adolescente, cuando le ocurrió eso acá, tampoco estaría muy contento de lo que le pasó. Eso lo alteró muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque no encuentra una explicación en ese momento. No sé si la he encontrado actualmente. Él me dijo que sí, ya me ha aclarado y les voy a contar en cierto momento a ustedes qué era y por qué tiene esas marcas. Pero a través del tiempo, él, y a través de la sabiduría que le va dando los años, su alteración fue cambiando. Es decir, ahora es una persona más apacible, tendría sus cosas como tenemos todo el mundo. Pero se da la casualidad que hablé con este señor que se llama Miguel, no voy a decir el apellido por una cuestión también que tendría que solicitarle y pedirle autorización, donde me dice que es un ataque constante que tenía. Ahora ese ataque constante, ¿qué será? Este señor me dijo lo siguiente, y yo me puse a reflexionar y a pensar. Dice, ¿viste cuando vas a un estadio de fútbol? Sí. ¿Viste esa energía que uno empieza a emanar? ¿A dónde va? Pero esto no es de ahora, porque equipo de fútbol, de béisbol, de básquet, todo es lo mismo. Todo hay una exaltación, una adrenalina terrible que todo el mundo grita. ¿A dónde va todo eso? Y me da una explicación y me dice, los Juegos Olímpicos tienen muchísimos, pero muchísimos años. ¿Por qué se hicieron? Y le digo, sí, los Juegos Olímpicos eran para los dioses, exactamente. ¿Y los dioses qué estaban pidiendo? No creo que estuvieran pidiendo sangre, o quién era el que corría más, o quién era el que tiraba más lejos el martillo, o con las lanzas quién era la jabalina y quién la tiraba más lejos. Era el sentimiento y la emoción que tenía la gente. Me dice, eso se alimentaban los dioses. Yo me quedé pensando, digo, tiene razón este señor. Realmente me quedé admirado de lo que estaba diciendo. Y dice, actualmente se sigue haciendo. Porque se ubica una cantidad de 20.000, 30.000, 40.000 personas gritando desaforadamente por un equipo de fútbol.
o un equipo de básquet, o un equipo de lo que sea, automovilismo, carrera, la gente se abraza, grita, y después sale como calmo, como que se sacaron algo de encima. ¿No será esa energía que estamos mandando al universo o no sé a dónde? ¿No nos habrán enseñado cómo gastar esa energía y sacarla de encima nuestro para alimento de alguien? Me extrañó muchísimo, entonces le digo, eso es como un parásito lo que tiene Carl. Es decir, su aura está en el centro negra y está siendo invadida por una serie de gotas que van hacia el centro. ¿En busca de qué? De su miedo. De ese, no sé por qué, a mí, otra vez. Tal vez sea eso. Yo me quedé pensando haber hablado con esta persona que le sacó hace más de 40 años esas fotos y me dejó pensando realmente, ¿no seremos el alimento de esos que llamamos dioses? ¿Nos alimentarán de eso, de esa fuerza, de esa energía? No es energía negativa, es energía positiva. También están los que se alimentan de energía negativa, me dice, y ahí ya me quedé pensando nuevamente y mirándolo. Digo, ¿cómo? Sí, hay seres que se alimentan de energía positiva y hay seres que se alimentan de energía negativa. Por eso es la lucha entre esos ángeles que llamamos nosotros ángeles, pero son seres. Así que amigos, les dejo para que vean algunas de las fotos según dejó plasmado la máquina Kirlian de Carl, y como digo siempre, dejo que ustedes lo piensen. Gracias. Qué interesante, muchas gracias Ángel Cersósimo desde Buenos Aires. El caso Carl que usted puede ver aquí en estas fotografías Kirlian, precisamente de Carl emitiendo su energía con la cámara Kirlian, una cámara que es captada, que capta energías, el entorno, nuestro aura rayonante, eso que se encuentra alrededor de nosotros, que nosotros a simple vista no podemos captar, pero que un matrimonio ya hace muchas décadas logró inventar. Allá eran rusos, de ascendencia rusa. Bueno, y sí, imagínese usted cuánta gente extasiada, cuánta en una iglesia o en un evento masivo o en un partido de fútbol, 30, 50 mil personas vibrando. Toda esa energía psíquica, ¿hacia dónde va? ¿Será exactamente que estos seres del cosmos, ellos la utilicen también, esa energía psíquica, energía potente, poderosa, capaz de mover muchas cosas? No sé si tenga probablemente una similitud con la energía atómica, la desintegración del átomo, energía psíquica. ¿Cuál será más poderosa? Pregúntome. Yo creo que puede ser la energía psíquica. De otra forma, un poquito más sutil, pero sumamente poderosa. Y esto que nosotros pensamos y se libera una energía queda evidenciado con este aparato de electroencefalograma. Ahí queda evidenciado que el cerebro está emitiendo frecuencias. Continuamos. Bien, vámonos hasta el Bolivia. Ahí se encuentra Juan Carlos Aliaga. Bienvenido, Juan Carlos Aliaga, desde Santa Cruz, en la República de Bolivia. Nosotros somos criaturas multidimensionales. Me refiero que nosotros tenemos la capacidad de poder ingresar a otras dimensiones previamente, por supuesto, mediante un entrenamiento y también una preparación adecuada para tener experiencias no solamente oníricas, que aparentemente es fruto de nuestra imaginación,
sino más bien es un contacto directo. No me estoy refiriendo a extraterrestres, me estoy refiriendo a otras dimensiones donde existen sí entidades que están en otras dimensiones. Claro, sí podríamos llamar extraterrestres porque no están dentro de nuestro mundo terrenal. Entonces, en ese entendido es que sí nosotros podemos ingresar a mundos que están tal vez en otras dimensiones, no solamente cuarta, quinta, sexta, séptima dimensión y otras más, porque sabemos que tiene que ver mucho esto con el campo energético que tenemos, y nosotros como criaturas multidimensionales es que podemos accesar a todo tipo de información también, justamente con la sintonía que debemos tener para poder ingresar a esos mundos y tener ese tipo de experiencias. Me estoy refiriendo específicamente a que nosotros, después de tener un cuerpo físico, tenemos un cuerpo astral, un cuerpo mental, etcétera, etcétera, y de acuerdo a nuestra capacidad y entendimiento podemos recepcionar de otras dimensiones información. Es ahí donde podemos tener el acceso a ingreso a templos a nivel espiritual, a nivel energético, y de esta manera podemos sacar mucho provecho informándonos de cosas que hayan sucedido hace miles o cientos de años atrás, no solamente en nuestro mundo, sino en dimensiones o mundos que están más alejados de nosotros en otro tiempo y espacio. O sea, lo que me refiero es que nuestro mundo, como lo conocemos, es tan limitado, pero nosotros podemos ir más allá. Hay una técnica bien sencilla que todos nosotros podemos practicar, y es todas las noches. Uno, tener la capacidad y el dominio de lo que son los viajes astrales. Y como les decía al principio, no es solamente hablar de que sea algo onírico, ficticio, fantasioso. Claro, aquellos que tienen la mente muy racional, entre comillas, o muy terrenalizada, o sea, muy terrestre, que solamente tienen una forma de, digamos, querer pesar y medir las cosas con nuestros instrumentos terrenales y humanos, prácticamente no van a tener éxito justamente en lo que es este tipo de prácticas a nivel espiritual, porque desde el momento que podemos salir de nuestro cuerpo físico, vamos a tener experiencias y también comprobables, no solamente teóricamente. O sea, nosotros cuando salimos de nuestro cuerpo físico podemos ir al pasado de nuestro planeta, al pasado de diferentes culturas, o tal vez adelantarnos en el tiempo. Uno dirá, pero esto es totalmente falso, ilógico, entre comillas. Por eso estoy diciendo, cuando tenemos una mentalidad tan terrenalizada, muy mundana, terrenal, prácticamente no estamos en condiciones de aquellas experiencias, como les decía. Lo que se tiene que hacer es justamente salir del cuerpo físico y pedir a nuestro yo interno, y luego a los maestros que están en otras dimensiones, seres espirituales de luz obviamente, para que nos dejen ingresar. Es ahí donde vamos a tener información fidedigna, hasta inclusive con nombres, con posiciones geográficas, inclusive, tal vez no ese instante. O sea, nosotros tenemos que hacer una práctica de desdoblamiento en astral, tomando agua, por lo menos un vaso grande de agua, pero hasta la mitad, y dejar la otra mitad hasta el día siguiente. Lo que me estoy refiriendo específicamente es programar nuestra mente, y también para tener un desdoblamiento astral totalmente consciente. Cuando hagamos esta práctica, tenemos que ya previamente haber tenido algunas prácticas de meditación, de entrar en estados mentales muy profundos y a la vez que obviamente son muy saludables. De ahí, cuando vemos aquello, es que sí nosotros podemos salir fuera del cuerpo físico. ¿Por qué el agua? Porque el agua es un catalizador, porque tiene bastantes iones y tiene otro tipo de energía también que nos va a ayudar a transportarnos en el tiempo y en el espacio, previa programación nuestra. Si nosotros queremos ir hasta la época de las culturas precolombinas, no importa de qué parte de Sudamérica o Latinoamérica actualmente, y podemos ingresar a aquello. Nos van a mostrar imágenes, nos van a mostrar conocimientos
tal vez no con tanto tecnicismo, nos van a mostrar algunas cosas que tal vez vamos con el tiempo a comprobarlo, cosas que son evidentes, digamos, los simbolismos que se manejaba, digamos, en ese tiempo, en esos lugares, puede ser pirámides, entrar dentro, digamos, de posiblemente ciudades intraterrenas para tener una total información. De ahí podemos tal vez plasmar en dibujos, no importa si seamos o no expertos en el dibujo, pero sí tal vez vamos a recepcionar imágenes que podemos visualizarlas y dibujarlo, qué sé yo, o tal vez ayudar a otra persona que está con problemas de salud, o tal vez ir a contactarnos con un ser querido que ya no está en el plano físico. Por eso les decía al principio que uno tiene la capacidad de ir en el tiempo y en el espacio, sacar información para beneficio nuestro, tal vez inclusive que nos digan, qué sé yo, cómo va a estar el clima el día de mañana, por más que tengamos unos aparatos que son los móviles, que por internet lo podemos comprobar. Entonces, pero sí sirve de mucho este tipo de prácticas que les va a servir. Entonces aprendan a contactarse con consigo mismos y luego preguntar a los maestros superiores del cosmos para que nos vayan guiando y poder tener el panorama más claro de muchas cosas que queremos realizar en nuestra vida. Soy Juan Carlos Aliaga para Misterios de Irán, Bolivia. Muchas gracias, Juan Carlos Aliaga desde el Bolivia. Continuamos aquí en los Misterios de Irán. Bien, vámonos con algo muy interesante porque nos está llegando una primicia, algo interesante, muy interesante que nos está enviando Car, el mismo Car, sí, el abducido que hace tanto se ha hablado en este programa con Ángel Cersósimo. El mismo Car nos está aquí explicando algo. Aquí nos pasa una entrevista. Hola René, estoy enviando un audio, un caso ocurrido en Argentina que va a figurar en mi libro, en un libro que él va a editar o que él va a publicar. Esté pendiente. Te envío el audio de la entrevista radial que fue en su momento. Esto ocurrió el día 13 de julio del 2015 en la provincia de La Pampa, en Argentina. Eran seres grises con 4 dedos en pies y manos. Miden aproximadamente 1,15 m. Eran como se ven en las películas. Vamos a escuchar el audio tal cual fue enviado a Car, y Car le hizo pues esta entrevista en donde, bueno, esta persona le explica sobre este encuentro. Vamos a escucharlo desde directamente Car, que nos envía un caso extraordinario. Escuche usted con atención. ¿Cómo llega usted ahí? ¿Es un lugar que va frecuentemente? No, yo empecé a ir ahí, agarrarme el apostadero, después estaba apostado, y sentía que algo se movía por atrás, que andaba, venía, me llamaba la atención, pues yo hace 10, 12 años que caso y me parecía todo anormal, no me caía en la ficha. Sí. Y un día se me da para hacer un vallado, todo arriba los calderes secos, hice un vallado alrededor del apostadero, y bueno, ahí fue cuando se encadenó todo. Se dieron cuenta que yo lo había descubierto a ellos y el 9 de agosto se me vinieron 5. Me rodearon, 2 se me metieron abajo al apostadero y cuando les voy a tirar me durmieron. El miedo me había paralizado, pero me durmieron. Cuando me desperté ya no estaban. Cuéntenos, ¿qué eran, Alberto? Y nada, era extraterrestres, tenían 2 pies, tenían 4 dedos en cada pie, un talón. Tenían 4 en la mano, 1,15 m más o menos, grises. Y bueno, eso fue el 9 de agosto. ¿Y la cabeza cómo era, Alberto? La cabeza, más o menos como vos la ves en los dibujos, en las películas, o el pelo invertido, los ojos grandes. Bueno, y usted me dice que descubrieron que usted los había visto. Sí, yo lo había visto ahí, sí, pero después tuve mucho, digamos, después yo no, me costó ir por el asunto del miedo, todo. Cuando fui de vuelta, después del 9 de agosto, se vinieron a la casa. Está bien, pero ¿a usted lo secuestraron, Alberto? ¿A usted lo secuestraron? ¿Se lo llevaron? Sí, a lo último sí. Ajá.
¿Qué pasó? Ellos me vinieron a la casa, después hice coraje yo y salí a buscarlo yo a ellos. Porque siempre iba uno primero adelante, y yo digo el explorador, después el otro viene atrás, digo, no emiten sonido, no tiene olor, nada. Y bueno, una vez tuve un enfrentamiento con uno de ellos y lo abatí unos cuantos tiros que le tiré. Cuando le acerqué yo ahí, quedó boca arriba, no se le veía sangre, nada, y se me vienen 3 más. Sí. Yo me tenía cargado del fusil y me tiré 2 bombas de humo, que ya avisaba preparado como que dice para la guerra, ¿no? Pues ya sabía que me estaba más o menos, creía que sabía con lo que me enfrentaba, pero no era para tanto. Y los 3 que llegaron a donde estaban abatidos. Cuando yo me fui, cuando vi eso lo habían llevado. Y después, a la semana, 10 días, me llaman desde el campo, que había unos plásticos en el campo, que el otro, se transportaron, fui, y habían parado 2 platos voladores, uno al frente de la Postadero, 120 metros, otro a la izquierda, unos 150 metros, y los residuos, la combustión, que era un plástico negro que salió, que se adhirió al pasto, digamos, Sí. a la tierra del pasto, y 80 metros por 150 metros. Eso está todo documentado, la huella, saqué fotos, todo. Bien, vamos a checar quién es exactamente que está haciendo la entrevista y la fuente. Bueno, esto sucedió, la fuente es que ocurrió en Crónica TV. Me menciona acá que es pues sin conocimiento del periodista, ya que fue un enlace telefónico. Él rescata el audio y bueno, aquí se está transmitiendo en Los Misterios de Irán. Muy interesante, pero citamos la fuente, fue en Crónica TV, obviamente en la República de la Argentina. Bueno, es momento de irnos hasta Madrid, España. Allá se encuentra Blanca Lofredo, Caminos y Misterios. Bienvenida, Blanca, vámonos hasta Madrid. Blanca. Muy buenas tardes, mis queridos seguidores de Los Misterios de Irán. Les saluda Blanca Lofredo y en esta tarde muy calurosa aquí en Madrid yo les voy a relatar de los sitios más terroríficos que existen en España, pueblos abandonados, que han sido abandonados, mansiones, como ya os había dicho en otras ocasiones, hospitales, castillos, es decir, pueblos enteros. Ellos tienen 3 cosas en común: estar en el territorio español y estar abandonados, y que además asustan a más de uno. Curioso. Uno de ellos es el pueblo viejo de Belchite, que queda en la provincia de Zaragoza, abandonado tras ser arrasado por una guerra civil que la convirtió toda una meca ha sido para psicólogos y aficionados del mundillo del misterio y turistas en general, un sitio muy goloso, ¿no? Lo que no todo el mundo sabe es que se construyó el pueblo de Belchite junto a como en la guerra civil se destruyó, se volvió a construir otro pueblo, ¿ya? Y se construyó junto al otro. Es decir, que se construyó bajo las ruinas de toda la gente que fue asesinada, que fue muerta, que vivió la guerra civil, el desastre y la mortandad que hubo en aquellas épocas y el dramatismo que hubo en aquel tiempo. Pero tampoco le quita espectacularidad, porque el pueblo es hermoso y si a alguna persona le gustaría ir, lo primero que va a encontrar es la iglesia, que está ahí con su supuesto obús todavía clavado en la fachada, en la puerta hay un grafiti rural. El pueblo viejo de Belchite ya no rueda por ahí nada. Pero sí se siguen oyendo las famosas jotas, que es un baile originario de aquí, de la zona, ¿no? Y también tenemos el monasterio de San Jerónimo, de San Guisaldo, en Ávila. Está ubicado frente a Los Toros,
San Guisaldo es un sitio que está camuflado entre la maleza, el monte homónimo, y se alza este monasterio cuyo origen se remonta a los años, aproximadamente a los años 1375, donde entonces ha sufrido hasta 3 incendios, el último a finales del siglo XX. Existen a día de hoy bodegas repletas de murciélagos, una capilla en ruinas, comida por las enredaderas, laberintos, jardines de estilo romántico, uno de los lugares abandonados más encanto de España, que hará delicias y dará delicias a los amantes del género vampírico y a los amantes del misterio. Se puede visitar, parece que los miércoles y sábados, o se puede contactar en una página web que ellos tienen, pero es un pueblo encantador. Y como pueden darse cuenta, pues estoy en el camino de ir por los pueblos y les estoy relatando ahora mismo estoy en la provincia de Guadalajara, porque como ya de Guadalajara un poquillo ya les he hablado, pues he decidido irme ya de Belchite, ya pasé. Y bueno, lo último que les voy a comentar es de la fábrica de armas de Orbaiceta de Navarra. Si estás en el camino del bosque Iratí y por casualidad te va el asunto del misterio, tienes una parada obligatoria en Orbaiceta, uno de los pueblos que da acceso a esta selva mágica, es decir, una selva encantadora. Es un lugar precioso. Bueno, todos los del lugar y como todos prácticamente de España hay unos lugares preciosos, unos montes hermosos, donde el gris de los muros contrasta con una forma espectacular con el verdor de la vegetación que les ha invadido y abrió las puertas en 1784 y las cerró exactamente un siglo después. En la actualidad se encuentra en la lista roja de patrimonio del peligro, es decir, que es un sitio que no, o sea, que la gente lo puede ir a visitar, pero que es muy misterioso y que más de uno allí se ha llevado una sorpresita. Entonces, con todo esto, mis queridos radio oyentes y mis queridos amigos seguidores de Los Misterios de Irán, un gran saludo a su director, René Grandín, y desde Madrid, España, en mi sección Caminos y Misterios, se despide Blanca Lofredo, esperando que haya llegado hasta lo profundo de sus corazones este relato. Hasta la próxima semana. Un saludo muy grande y un abrazo. Muchas gracias. Ella es Blanca Lofredo desde Madrid, España. La cultura en esos caminos que se entrelazan con los caminos y misterios con Blanca Lofredo. Continuamos. Bien, pues muchas cosas ocurren, por ejemplo, dentro del campo de la ciencia, para aquellos que quieren ir a Marte. Bueno, pues aquellos que se quieren ir a Marte van a tener que tener las consecuencias de que un viaje al planeta rojo puede provocar sobre el cerebro humano son bastante negativas. En el año ya 2013 ya se demostró que la radiación absorbida en dicho viaje sería 6 veces superior a la recomendada en la Tierra en el periodo de un año. Ahora bien, un equipo de la Universidad de California ha sometido a un grupo de ratas a altos niveles de radiación. Pasadas 6 semanas, los roedores comenzaron a mostrar pérdida de dendritas e inflamación del cerebro. Repito, lo que provocaría alteraciones cognitivas, problemas de memoria y pérdida de la conciencia. En humanos estos síntomas tardarían más en aparecer, pero serían apreciables en un viaje especialmente largo, convirtiendo la conquista marciana
en algo sumamente delicado. Así es que eso, al menos es lo que han experimentado con esa radiación, que puede ser pues obviamente provocada por los rayos gamma, que es totalmente nociva y letal para el ser humano, allá afuera de la atmósfera, ¿eh? Bueno, fíjese usted que una ciudad maya única ha sido descubierta, y ya tiene algunos añitos. Ha sido descubierta en Guatemala y su compleja estructura es por ahora un misterio. Bueno, las excavaciones de la zona donde es esta sorprendente ciudad de la cultura maya, que fue bautizada como Nixtum Chiche, ha sido descubierta y se remonta al año de 1995, cuando investigadores del Queens College de la Universidad de New York comenzaron a trabajar en el yacimiento. Ahora han llegado a la conclusión de que, a diferencia de otras ciudades de la misma civilización, está levantada con un patrón muy similar a la de Teotihuacán, algo muy común. Pero imagínese usted, esto se encuentra en Guatemala y es muy parecida a los trazos en Teotihuacán, o sea, idéntica. Todo parece indicar que dicha construcción habría que atribuirla a un gobernador muy poderoso. Las fechas de construcción oscilarían entre el año 600 y 300 a.C. La ciudad está conformada por 15 edificios en el área ceremonial principal, con pirámides de hasta 30 metros de altura. Para alcanzar los templos había que subir por una zona escalonada. El culmen de esta ruta ceremonial lo marcaba una estructura formada por 3 pirámides sobre una plataforma. Bueno, hace ya algún tiempo ocurrió algo que pues durante muchos años pues los radiotelescopios, las misteriosas señales que recibían de radio captadas por el telescopio Parkes en Australia, pues han desesperado a los investigadores. Ahora bien, un equipo de científicos australianos ha dado con la clave. ¿Y saben cuál fue? El microondas. El hecho de que las extrañas señales se captaran solo durante las horas de trabajo hizo sospechar lo siguiente. Bueno, pues la respuesta al enigma radicaba en la impaciencia de quienes abrían la puerta del microondas que usted tiene, por ejemplo, en la cocina. Señores, estos los misterios dirán. Continuamos la próxima semana. Estamos en YouTube como René Deep, así como abreviación de dibujo, Delta Indio Bravo, Deep, René Deep. Así es que también estamos en Facebook. Nos escuchan en el sur de Estados Unidos. Un gran saludo para todos los que nos escuchan, paisanos, latinos, hermanos latinos. Somos mucho más, 500 millones de latinos, imagínense usted. Así es que nos escuchan también en Centroamérica, en todo México y toda gran parte de Sudamérica. Llegamos a muchos países. Si usted nos escucha, háganos una señal, díganos qué tal, díganos algo. Muy bien, queremos saber en dónde nos escucha. Bueno, nos vemos. Mi nombre es René Irán y esto es Los Misterios de Irán. Un gran saludo para todos que los escuchan en cualquier parte remota del mundo.